Y luego de este reporte periodístico que realizara nuestra colega Laura Amelia a propósito del Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, consideramos oportuno adentrarnos en el tema central de nuestra emisión sabatina. Para ello, tenemos la dicha de contar en nuestro estudio con dos mujeres que representan y defienden a Cuba en el campo internacional. En este primer momento damos los buenos días y la bienvenida a Tania Pérez Siqués, quien actualmente se desempeña como directora de cuadros en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Muy buenos días, Tania, y muchísimas felicidades para usted. Muy buenos días para ti, para todo el colectivo. Muchas felicidades para ti, Rachel, para las mujeres de este colectivo que también soportan todo este esfuerzo. Y por supuesto para las mujeres cubanas y en particular para mis compañeras de la diplomacia revolucionaria. Efectivamente, y este es el tema que nos ocupa esta mañana. Tania, usted es graduada de medicina, sin embargo, en un momento de su vida eligió la diplomacia como profesión. ¿Por qué alejarse de la medicina y apostar por el desempeño profesional en el campo diplomático cubano? ¿Por qué se ríe? Bueno, porque esta es una pregunta un poco difícil, ¿no?, de responder. Hay que decir que nunca fue, con honestidad, un propósito y al mismo tiempo no fue una decisión fácil. Realmente estuvimos involucrados en un proyecto de cooperación médica internacional, laborando en el MINREX, a partir de un grupo de actividades que se iban a desarrollar por el 10º aniversario de la cooperación médica internacional, y nuestra experiencia en este sentido fue valiosa para lo que se estaba organizando en ese momento. Y no fue realmente hasta que concluimos con el proyecto que los compañeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, con esa experticia en la diplomacia, que nos convencieron de continuar con ellos participando en las acciones de cooperación internacional desde el MINREX, porque en aquel momento la cooperación se llevaba desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces comenzamos a laborar en la Dirección de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, no fue un propósito inicial, no fue una decisión fácil alejarnos de la profesión de la medicina, pero no ha sido, no lo fue y no ha sido un distanciamiento realmente de la profesión médica. La vida, ¿no?, que nos lleva a veces por caminos inesperados. La vida que nos pone en caminos inesperados. Así es. ¿Y cuáles son las características que no pueden faltar en quien decide ejercer esta profesión de la diplomacia? Rachel, me parece que como toda profesión necesita de vocación, de sensibilidad, de amor, de interés permanente por la superación. Pero esta en particular, la diplomacia y la diplomacia revolucionaria, a mi juicio, necesita de una comprensión clara del compromiso que uno tiene con el pueblo cubano que representa. Yo creo que este alto sentido de la responsabilidad, el alto compromiso con el representar a un pueblo como este, es, yo creo, que el elemento fundamental que debe caracterizar a cualquier persona que desde nuestro servicio interno o desde el exterior representa a la diplomacia cubana. Porque hay que decir que esta diplomacia no se ejerce solo desde el exterior, ni desde las grandes tribunas, ni desde los grandes escenarios multilaterales, sino también los que soportan, contribuyen, ayudan en el propio servicio interno, asegurando todo ese proceso. Por lo tanto, el compromiso es la más importante de las características
que debe caracterizar a un diplomático cubano. Y a propósito de este tema, en su opinión, ¿cuál es la impronta que la mujer cubana ha puesto en la labor de la diplomacia? Ya escuchábamos el reporte también. Sí, un reporte interesantísimo y que sirve mucho para darle introducción a esta pregunta tuya. Hay que decir, Rachel, que la diplomacia revolucionaria cubana ha atravesado los mismos desafíos del empoderamiento de la mujer en el proyecto revolucionario cubano. Si bien ha habido y hubo una voluntad de la revolución en empoderar a la mujer y en transformar realmente su participación en el proyecto social, este no ha estado exento de obstáculos, no ha estado exento de machismo, y por lo tanto en el MINREX también hemos atravesado por esos propios desafíos. La impronta de la mujer en la diplomacia cubana ha estado en cada actividad de la diplomacia cubana. Desde el servicio interno, con los aseguramientos a la economía, con los aseguramientos en los recursos humanos, con la labor archivística de información, de procesamiento de la información, hasta en el escenario exterior, en el servicio exterior, donde nuestras compañeras han asumido desde jefas de misiones, embajadoras, diplomáticas, funcionarias, en labores administrativas y de servicios. Y yo pienso que hay que mencionar también a las que han acompañado, o sea, las que acompañan a sus compañeros, que son los embajadores o que son los funcionarios o que son los compañeros que desde la administración y desde los servicios también contribuyen a esa labor de la embajada cubana. Por lo tanto, la mujer acompañante, que en nuestro caso y en nuestro escenario también cumple funciones dentro de esa embajada, también hay que considerarla parte de esta diplomacia cubana. O sea, la impronta de la mujer cubana ha estado en cada una de las actividades de la diplomacia cubana, tanto en el servicio interno como en el servicio externo. Tania, y recientemente usted concluyó una misión como embajadora de Cuba en Uganda, Burundi y Ruanda, pero antes también ejerció como segunda jefa de misión con rango de primera secretaria en la Embajada de Cuba en Sudáfrica. ¿Qué pudiese contarnos de ambas experiencias? Bueno, experiencias enriquecedoras en el orden personal y en el orden profesional. Hay que decir que la posibilidad de haber sido diplomática en África ha sido muy interesante, al mismo tiempo que nos ha permitido comprender la alta responsabilidad que cualquier diplomático cubano siente y tiene cuando representa a su país. La experiencia en Sudáfrica fue la primera gran experiencia en el orden de una misión permanente. Sudáfrica, como se conoce, es un gran país con una vinculación histórica con Cuba, y hay que decir que viví por primera vez en carne propia ese cariño, ese agradecimiento, ese reconocimiento permanente a la contribución de muchos y de muchas cubanas a la liberación de ese país. Eso lo había estudiado en la historia, lo había dado en la escuela. Y la relación de Mandela y Fidel. Pero la relación especial que se genera entre los diplomáticos cubanos y las instituciones, las organizaciones, las autoridades, pero en lo fundamental el pueblo, es impresionante.
Y por lo tanto, esta fue una primera experiencia que nos hizo sentir, hay que decirlo, muy orgullosos de ser cubanos, porque por la manera en que éramos reconocidos en esos países, en este país, y no estaba relacionado con nuestro desempeño personal, sino realmente con la historia que Cuba había construido en ese país y en ese continente. Igual en Uganda. Hay que decir que en Uganda, en Burundi y en Ruanda. Interesantísimo porque muchas veces las personas ni saben en el mapa dónde es que estamos, pero saben que existimos. Y la figura de Fidel Castro como la persona que nos hace reconocer en el mundo, ¿no? Todo lo que se ha construido y todo lo que Cuba ha contribuido es indiscutiblemente una importante huella que ha dejado nuestro país y nuestro proyecto revolucionario en los pueblos y en los gobiernos de estos países. Por lo tanto, la experiencia de representar a mi país en estas naciones fue sin duda muy enriquecedora desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Muchísimas gracias por compartirnos estas experiencias y ese orgullo también por representar a nuestro país.